Hola, ¿qué tal? Me presento, muy buenas tardes, mi nombre es Jairo Treviño García, actualmente estoy cursando el quinto cuatrimestre en la licenciatura en Criminología en la Universidad Vizcaya de las Américas Campus Torreón. En esta ocasión, como evaluación, se nos pide realizar el siguiente video, en mi caso, dan una breve explicación de la tipología victimal de Stensiu, quien fue un abogado y criminólogo, nacido en Calarasi, Rumanía, y fallecido en París, Francia. Bueno, les empezaré platicando un poquito acerca de la aparición tardía de la victimología. Al principio, al estudiar la victimología, llama la atención de inmediato el desinterés general que a través de la historia han tenido las ciencias penales por la víctima, con la excepción, por demás explicable, de la medicina forense. Las demás ciencias no se habían ocupado del fenómeno victimal, lo habían hecho muy superficialmente. Ejemplo está la escuela clásica del derecho penal, que centra su interés en el delito como en el ente jurídico. Importa básicamente el hecho delictuoso y justa retribución al responsable del mismo. Aquí tenemos de entrada un problema de niveles de interpretación. A la escuela clásica le interesa el nivel conductual y por lo tanto se desinteresa por el nivel individual, es decir, se centra en la teoría del delito, dejando en un segundo plano al delincuente y con mayor razón a la víctima. Por consecutivo tenemos a la escuela positiva, que se centra así en el estudio del hombre antisocial, fundando la criminología, pero en su esfuerzo por la integral comprensión del criminal olvida a la víctima. No es tanto que ignoren el problema, como veremos más adelante es más bien un caso de prioridades, en que era más urgente redondear el estudio criminal trabajando a un nivel básicamente individual. Así, el criminal es estudiado, protegido, tratado, explicado, clasificado, sancionado y auxiliado, en tanto que la víctima escasamente se le menciona. Con los precursores de la victimología se ha afirmado que la mayoría de los criminólogos habían hecho victimología sin saberlo. En realidad, como dice Stensiu, hay que evitar el error de creer que nosotros somos los primeros en estudiar la victimología. Si bien el término victimología es nuevo, el objeto es antiguo. Aunque el olvido de la víctima es notorio y se le había relegado a un segundo término, esto no implica que haya un total desconocimiento del tema y que nunca se hubiera contemplado el problema de la víctima. En la evolución del derecho de la pena podemos ver en el principio el desinterés por la víctima, ya que en los tiempos remotos el hombre primitivo utiliza la venganza privada y la víctima cuenta con tan solo si tiene la fuerza y el poder para desquitarse. Al hablar de definiciones de víctima, Stensiu nos señala que la víctima es un ser que sufre de manera injusta. Los dos rasgos característicos de víctima son el sufrimiento y la injusticia, aclarando que lo injusto no es necesariamente lo legal. Ok, ya por último, centrándonos en la clasificación de Stensiu, nos menciona que su clasificación está basada en los factores victimales y es la siguiente. Número 1. Está denominada como víctimas de nacimiento. Esta se trata de la herencia de los temperamentos y de la transmisión de ciertas enfermedades, así como de los traumatismos sufridos en la vida intrauterina o al momento del nacimiento. En la siguiente clasificación tenemos a las víctimas de los padres, que esta es muy simple y que es muy tratada en la literatura. La infancia mártir es siempre actual. En tercera posición tenemos a las víctimas de la civilización. La civilización, en tanto que el modo de pensar y de actuar, esculpe la personalidad. Cada ser hombre es de una cierta civilización. Número 4. Tenemos a las víctimas de Estado. El Estado, ya sea representado por uno o más o por muchos, es creador de víctimas, determinados grupos comunitarios por el medio del sistema penal. Y por último, pero no menos importante, están las víctimas de la técnica, que es la causalidad, no es directa e inmediata, pero el progreso técnico incide sobre la criminalidad y sobre la victimidad. Dando una breve explicación en general, es que las víctimas de nacimiento, que implica la naturaleza de carácter hereditario, es decir, enfermedades transmitidas por los padres, el temperamento que se hereda a los hijos, los hace víctimas de esos factores. En víctimas de los padres, considerar esa etapa de la infancia con sobreprotección que la mayoría de las veces perjudica en lugar de beneficiar. En las víctimas de civilización, que implica las formas de actuar de un sujeto en determinada población, va formando su personalidad y en ocasiones repercute a nivel social. Y en las víctimas de Estado, por poner como ejemplo las injusticias derivadas de la impunidad, los delitos a cuyos criminales que no reciben el castigo señalado por la ley. Desde luego, no todo podría ser perfecto, pues recibe la primera observación, y es que la clasificación no es exhaustiva ni podrá serlo, pues los factores victimógenos son múltiples y pueden combinarse.
Estencio evita el problema afirmando que de esta manera, a lo general, los factores podrían clasificarse en endógenos y en exógenos.